¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Deportes 9. Llegamos ya al final de la semana y hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, así que como siempre vamos a empezar por el mundo del fútbol, por la segunda división y por el partido que tenemos mañana contra el Zaragoza. La Cultural, que tiene una auténtica final por la permanencia, recibe al equipo Maño, que también está ahora mismo ocupando los puestos rojos de la tabla, así que luego repasamos las palabras que ha tenido el Cuco Siganda, el míster de la Cultu, en cuanto al partido que enfrentará a Leoneses y Maños mañana a las 6:30 de la tarde. No va a ser el único fútbol que toquemos, porque también en Primera Federación, partidazo que tendremos este sábado en tierras vascas entre el Arenas de Guecho y la Sociedad Deportiva Ponferradina. Ha hablado el míster, ha hablado Medinafti, precisamente Medinafti, que se estrenaba en el banquillo de los blanquiazules contra el Arenas de Guecho, de aquella en el Toralín, con derrota para los bercianos, así que en este caso ese partido, esa espinita que tiene clavada Medinafti, de momento con una gran racha que tienen los bercianos, con 5 partidos seguidos sin perder, con 5 porterías a 0. Luego escuchamos las palabras del míster franco tunecino. No va a ser tampoco el único fútbol que toquemos, porque nos iremos a Segunda Federación. Atlético Astorga, que tiene una gran racha ahora mismo bajo sus espaldas, 2 partidos consecutivos ganados, y visita en la casa de uno de los cocos de la categoría, como lo es el Real Oviedo Vetusta. Luego tendremos por aquí a uno de los futbolistas del Atlético Astorga, a Diego Llamazares, al portero, para hablar un poco de lo que está haciendo esta temporada para los hombres de José Luis Lago. Nos iremos con el básquet, también buena racha que tiene el BFL, son 4 victorias consecutivas a por la quita que van las chicas de Rafa González, ahora mismo en la tabla son segundas, y mañana visitan, o mejor dicho, reciben al Gijón, así que luego tendremos a una jugadora, Paula Vaquera, para hablar un poco de lo que está haciendo esta temporada para el BFL. Iremos, también dentro del baloncesto, los resúmenes que tuvimos de los partidos del Ayures y de la Cultu del fin de semana pasado, y luego nos iremos con el atletismo, ya que, sobresaliente el papel del Ullespri León en el Campeonato de Europa, primera vez que participaban en una cita continental. En este caso es 8º puesto que lograron los hombres de relevos mixtos de cross en ese Campeonato de Europa de cross por clubes, así que luego tendremos a 2 de los representantes, a Alberto Cubo y a Miguel Caminero, para hablar un poco de cómo fue esa experiencia en tierras portuguesas, en la Albufeira. Y por último nos iremos con el balonmano, porque tenemos torneo este mismo fin de semana, la 4ª edición del torneo nacional de balonmano femenino, la Vespa de Sariegos, que se disputará íntegramente en el pabellón de Sariegos, en el de Navatejera y en el Hansi Rodríguez, de edades de infantil, cadete y juvenil, con clubes llegados también desde Asturias y desde Castilla. Así que tendremos por aquí a Javi Callejo, el responsable del balonmano Sariegos, para hablar un poco de lo que va a ser ese torneo. Y este es todo el menú que tenemos preparado para hoy, así que nada más, con el equipo de realización de Nueva Televisión, compuesto por Sandra Nistal, arrancamos ya este Deportes 9, y lo hacemos como siempre con los principales temas del día, de la mano de Cupra. Olvídate de repostar con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 kilómetros de autonomía combinada. Nueva gama híbrida Cupra desde 29.990 euros. Descubre más en cupraofficial.es. Arrancamos este viernes y cerramos la semana con el fútbol. Último entrenamiento de la Cultural, que disputará mañana una auténtica final por la permanencia. Recibe a un Zaragoza que llegará con hasta 6 bajas y 4 jugadores tocados. Pase lo que pase, los leoneses proseguirán en la zona de descenso esta semana, pero con la oportunidad de hacerlo con el punto y final a su mala racha de 8 partidos seguidos sin ganar. Se espera recibimiento al equipo antes del encuentro y un ambiente hostil contra el cuerpo arbitral. En Primera Federación, la Deportiva, que quiere proseguir con su gran racha en esta segunda vuelta, visitando la casa del Arenas de Guecho, precisamente el club contra el que Nafti debutaba como entrenador de los bercianos. Encadenan 10 de los últimos 12 puntos y con 5 porterías a 0. Segunda Federación, el Atlético Astorga, que también quiere seguir con su buena racha tras 2 victorias seguidas. Visita la casa de uno de los cocos de la categoría, como lo es el Oviedo Vetusta. Partido complicado que tendrá a los maragatos por delante, con la intención de sacar los 3 puntos y poner tierra de por medio con el descenso. Tercera Federación, la 9, te traerá este sábado el duelo entre la Virgen del Camino y el Vidalalbo a las 4 menos cuarto, y el del Atlético Marsellés y el Cristo Atlético a las 4:30 de la tarde. El domingo a las 4:30, Atlético Bembibre, Unionistas B. También se jugará, este no lo trae la 9, el Becerril contra el Júpiter Leonés.
En preferente se disputará el domingo el derbi aplazado entre el Cubillos del Sil y el Sariegos y el Moraleja B, Deportiva B. Y en Nacional Juvenil, Burgos B, Puente Castro, Victoria la Virgen del Camino y Cultural Unión Deportiva Sur. Cerrando el fútbol en la segunda federación femenina, tras la suspensión del partido de la pasada jornada, el Olímpico de León vuelve a tener otra final por la permanencia. Visita la casa del Atlético Villalonga, partido que podrá seguir en la 9 a las 5 de la tarde. Vamos con el balonmano, duelo de titanes esta tarde en Asobal, en la banca de Mar, que busca su 9º partido consecutivo sin perder visitando la cancha del Granollers. Ahora mismo los leoneses en 5ª posición, pero a solo un punto del segundo clasificado. En la división de honor, el Cájaro Alcleva también busca prorrogar su racha de 6 partidos seguidos sin perder, recibiendo en el Palacio al Icasa Boadilla. Ahora mismo justo el rival que tienen por encima y que llega con 3 derrotas consecutivas. Para cerrar el 40-20, en Nacional Masculina, Grupo Covadonga Ura de Mar, y hoy arranca la 4ª edición del Torneo Nacional de Balonmano Femenino La Vespa Sariegos, en categorías infantil, cadete y juvenil, con equipos de León, Asturias y Valladolid. Vamos con el baloncesto, nuevo partido en casa para la Cultur. Reciben el domingo a un Valladolid que ocupa actualmente las posiciones altas de la tabla y con los leoneses habiendo roto su mala racha la pasada jornada ante Valle de Hues. Se espera un gran ambiente en el Palacio tras lo sucedido en el partido de la primera vuelta y el aplazamiento forzado de los castellanos. Y el Clínica Ponferrada, que tiene enfrente en Navarra al Valle de Hues. Los bercianos vienen de lograr el triunfo en casa ante el Toledo y los locales de encajar la derrota ante la Cultu y ocupar los puestos de descenso. Liga Femenina 2, el BFL que quiere su 5ª victoria seguida este sábado en el Palacio ante el Siroco Gijón. Las leonesas en segunda posición tras el pinchazo de la semana pasada de Ibaizabal y con la intención de seguir ganando para afianzarse en esas posiciones de playoff. En tercera federación, Reino de León recibe a Perfumerías Avenida en San Esteban y en Primera Nacional, Santander, Rayones Somos y Jolusa, Ule Plus Contacto Torrelavega y Atlética Vilesina en Voltillos Pajaril 625. Pasamos al fútbol sala. Este fin de semana se jugarán los partidos aplazados entre el Cistierna y Arcos de la Llana y el derbi entre Ponfesala y Berarque y La Bañeza. Y en la división de honor juvenil, Trepalio Intersala y Ribeira La Bañeza. Y por último, voleibol, cita complicada la que tiene el Aul este domingo en tierras gallegas. Se mide a un Coruña en plena lucha por el ascenso y que ocupa la primera posición compartida con Sestao. Las leonesas con una buena racha de 2 victorias seguidas y 3 triunfos en los últimos 4 partidos. Hasta aquí los principales temas del día, todo lo que nos va a dejar este fin de semana. Así que nada más, vamos a hacer un alto en el camino, una pausa y arrancamos este Deportes 9 con el mundo del fútbol. De la flor al panal y del panal directo a tu mesa. Miel Joselón, 100% natural, recolectada con amor y tradición en la reserva de la biosfera de Omaña y Luna. Endulza tu vida con lo auténtico. Miel Joselón, sabor que nace de la tierra. Bueno, pues arrancamos ya los motores de Deportes 9, lo hacemos con el fútbol, con la segunda división y con el partido de mañana a las 6:30 en el Reino entre la Cultu y el Real Zaragoza, duelo por la parte baja de la tabla, final por la permanencia para los leoneses que llevan 8 partidos seguidos sin conocer la victoria. Esta mañana ha hablado y muy por la mañana a las 9 otra vez que ha hablado el Cuco Siganda, así que escuchamos ya las palabras del míster en la previa de ese partido contra los Maños. Pues salto y recurro al tópico porque no soy original y no se me ocurre nada mejor.
muy importante, 3 puntos que sí que nos vendrían muy bien a todos, de cara a que nos dé confianza que a volver a ser ese equipo que hemos sido hasta enero, y de cara a la confianza de todo el mundo, ¿no? Pero por otro lado, pase lo que pase, vamos a tener que seguir peleando, y vamos a tener que seguir encontrando y dando nuestra mejor versión día a día. Esa es la verdad, y la verdadera verdad, ¿no? Entonces no nos podemos, por mucho que queramos, y se habla, ¿no?, de manera, pues, es una final, pero bueno, finales son cuando ya es el último partido, cuando ya no hay vuelta. En este sentido, ni es el último partido, y va a haber posibilidades de todo, ¿no? Pero eso no quita para que sepamos que es un partido importantísimo, sabemos el que es y sabemos el momento en el que vinimos, ¿no? Pero más centrados en cómo nos tenemos que comportar mañana y cómo tenemos que afrontar el partido, que en pensar qué tipo de partido es. Sí, bueno, pues un equipo con mucha solera, una situación en la que no esperaban, y bueno, pues difícil de afrontar, en el sentido de que es muy incómodo para un equipo de ellos, pues jugar abajo, ¿no? Jugar en la situación en la que están. Pero sinceramente es que no pienso mucho en ello. Es que tenemos que pensar en nosotros. Tenemos que pensar en que nosotros tenemos que pelear lo nuestro con muchísimo orgullo, lo nuestro tenemos que pelear con lo nuestro con muchísima fuerza y con muchísima unión. Por encima de todo tenemos que priorizar nosotros, y nos da igual el contrario que tengamos enfrente, ¿no? Creo que al Depor le jugamos de tú a tú, cara a cara, y al final se nos escapó pues por la calidad y por una jugada puntual. Pero nos tiene que dar igual contra quién juguemos y cómo juguemos. Respetamos la soledad de Zaragoza, es un equipo se puede decir, de primera división, pues por su masa social, por su presupuesto, por toda su historia, ¿no? Pero es que ahora estamos en la misma categoría, estamos en una posición parecida, y el partido tiene que ser con todo el respeto del mundo, pero tenemos que ir a por ellos. Estoy muy respaldado por el club, en todos los sentidos, y sé cómo funciona esto. Y vuelvo a repetir, hay cosas que son muy mejorables en todos los clubes del mundo, aquí también, por supuesto, pero yo cuando hablo es que lo bueno es que no miras para otro lado y eres consciente de las cosas que hay que mejorar. Se necesita tiempo, se necesita medios, se necesita colaboración, se necesita acuerdos para mejorar lo que necesita este club, pero esto lo tiene todo el mundo muy claro. Y lo del respaldo o no respaldo, es que en el día a día, en el trato personal, en las conversaciones que tenemos, por supuesto que me siento respaldado, porque entreno como quiero, entreno como juego a quien quiero, y el grupo está a mi disposición. Entonces, a partir de ahí, pues es el respaldo que necesita un entrenador. A ver, el área está como está, no está bien y por eso fuimos al campo de hierro artificial, pero a ver, también es cierto que por lo que me dicen nunca había tenido tantas lluvias en la ciudad, ¿no? En esta época pero no solo aquí, está pasando en toda España, ¿no? Pues tenemos un campo que es difícil que soporte pues tantas lluvias, y entonces pues las condiciones no son las mejores. Entonces nos tenemos que adaptar a otras circunstancias, y en este sentido pues tenemos que ir a un campo de hierro artificial, que no son las mejores condiciones, por supuesto, sobre todo pensando en algunos jugadores que sufren más debido a al cambio de superficie, a las articulaciones, depende de algunos, pues lo acusan más, pero es que es lo que tenemos. Entonces tampoco le vamos a dar más vueltas, ni tampoco vamos a emplear como excusa. O sea, no es ninguna excusa, ni le vamos a dar más vueltas. Es lo que tenemos, y es como tenemos que preparar el partido. Por eso hemos ido al Olímpico, y repito, y vuelvo a darles las gracias por la disposición que tienen y porque nos prestan sus instalaciones totalmente desinteresadamente, y nos podemos aprovechar de ello, que por cierto están muy bien. Y esas eran las declaraciones del Cuco Siganda, las declaraciones del míster de la Cultu en la previa de ese partido entre la Cultu y el Zaragoza. Bajando a Primera Federación, vamos a escuchar ya las palabras de Mehdi Nafzi en ese partido contra el Arenas de Guecho, que tendrá lugar mañana en tierras vascas, así que escuchamos ya al entrenador franco-tunecino. Sí, pero bueno, unas semanas, otro contratiempo. La verdad que desde que hemos llegado, no sé si hemos tenido la plantilla al completo, puede ser una semanita, a principio de enero, no, puede ser, ¿no? Más
más trabajo para nosotros. Sé que el chico está fastidiado porque estaba feliz de volver a competir. Y bueno, es que como habéis dicho, desde que estamos aquí, nada más llegar ha sido la lesión de Valle. Recuerdo en nuestro primer partido justamente contra el Arenas, la tarjeta de Andújar, luego la Copa, la tarjeta de Keita. Nunca se ha visto un partido 11 contra 11. La lesión de Jorro, la de la rodilla de Fede, la de Eric, Andújar el otro día. Pero bueno, tenemos una plantilla competitiva y es mi trabajo buscar soluciones. Yo les he visto jugar el día del Orense partido entero y siguen con el mismo modelo de juego, un equipo atrevido, bien trabajado, que tiene su salida con 4 defensas, con 3 defensas, un modelo de juego automatizado por los jugadores. Se ha reforzado bien. El punta Vizcay, yo creo que lleva 5 partidos, 2 goles. Es un equipo bastante vistoso. Aquí pudimos sufrirlo, pero bueno, estaremos mucho más preparados para afrontar este partido que nuestro debut aquí en el Toralín. Bueno, hay gente que han ido cobrando protagonismo dentro del once de ellos. Por ejemplo, Zabaleta, el lateral izquierdo que yo tuve en el Badajoz, no está jugando últimamente. El día de los Osasuna B yo creo que tenían a Verde sancionado, volvió el otro día contra el Guadalajara, donde perdieron 1-0, pero yo considero que compitieron. Pero que entren unos o que entren otros, Troncho, también un jugador que me gustó muchísimo y no está participando mucho últimamente. Sustacha, para mí tienen una plantilla bastante completa, o sea que entre uno que salga otro, yo veo que el modelo de juego no cambia mucho más allá de las incorporaciones que hayan tenido durante el mes de enero. Bueno, y hasta ahí las declaraciones de Medinazzi, las palabras del míster de la Deportiva en ese partido que tiene mañana a las 4:15 de la tarde en Tierras Vascas frente a las Arenas de Guecho. De Primera Federación me voy a Segunda Federación, nuevo partido para el Atlético Astorga, que en este caso visita uno de los cocos de la categoría, como lo es el Real Oviedo Vetusta, ahora mismo segundo de la clasificación, pero los Maragatos, después de haber puesto fin a la mala racha, son 2 victorias ya consecutivas, la última, la que lograron el fin de semana pasado, ese partido marcado por la Nevada frente al Bergantiños. Para hablar un poco de lo que está siendo este arranque de segunda vuelta y esta temporada, tengo ya aquí a uno de los protagonistas del Atlético Astorga, directamente desde la portería. Diego Llamazares, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, hay que daros la enhorabuena por esta gran racha ahora mismo, esos 2 partidos, pero sobre todo el último, oye, se disfrutó mucho con la nieve, ¿no, Diego? Sí, bueno, al final es un partido atípico, yo creo, pero que cuando juegas en casa y ves que encima las cosas te salen, pese al estado del campo y las condiciones climatológicas, pues bueno, pues hay que disfrutarlo, claro. Después de tantas derrotas con las que se empezó la segunda vuelta, que parecía que este equipo había logrado muchas cosas, esos 9 partidos seguidos sin perder, ¿qué tecla se tuvo que tocar otra vez para volver a encauzar otra vez el camino, Diego? Bueno, yo creo que al final es un poco lo que tú dices, esos 9 partidos sin perder igual nos malacostumbraron a nosotros y a la gente, y tenemos que entender que es una categoría muy, muy complicada, que al final está en la orden del día que un equipo como nosotros, que somos recién ascendidos y somos casi todos nuevos en la categoría, pues podemos perder, y siempre que nosotros encajemos bien esas derrotas y sigamos trabajando para volver a ganar, pues tenemos que entender que esa es la línea de trabajo, simplemente encajar bien las derrotas como hicimos y trabajar más duro para volver a ganar. Ponéis fin a la mala racha con un partido muy duro, como fue el del Real Ávila. Además, es un encuentro con muchos goles. Un Ávila que a lo mejor debería de estar un poquito más arriba en la clasificación, pero siempre con lo más difícil, ¿no, Diego? Sí, pero bueno, yo creo que se está viendo, ¿no? Porque también fuimos a Segovia y sacamos allí un punto. Que al pudieron final ser 3 casi. Llegamos allí la primera vuelta al campo del Bergantiños, que también creo que estaba en playoff en ese momento, y volvimos a rascar otro punto, y al final cualquier equipo en esta categoría te puede hacer frente, y tanto los equipos de arriba como los de abajo se dejan puntos, y yo creo que mientras sigamos
fieles a nuestro juego y a nuestra idea, nosotros somos capaces de hacer frente a cualquiera. Hay un tópico que dice siempre que al final el aficionado es el respetable, que todo lo que dice pues es al final lo que ocurre, pero yo creo, y es un poco injusto, digo, que el fútbol tiene muy poca memoria, porque después de 9 partidos seguidos que estuvisteis sin perder, saliendo del descenso, poniendo incluso tierra de por medio, yo recuerdo el partido contra el Promesas, contra el Real Valladolid. Creo que ibais perdiendo 2-0 y ya algo un pitido en la grada. Al final hay aficionados de todos los colores. Obviamente no voy a descubrir la afición del Atlético Astorga, que es impresionante partido tras partido, pero fue un poco injusto eso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ese día tampoco dimos nuestra mejor versión. Al final, cuando estás acostumbrado a ver al equipo cómo compite y cómo lucha cada partido, sí que es cierto que pues el aficionado tiende a exigir, ¿no?, al equipo, y bueno, yo creo que en parte es comprensible. Todos tenemos que entender que dentro del fútbol pues es lo que hay. Se agradecería muchísimo más que el 100% de la gente que va al estadio fuese a animar a su equipo. Pero bueno, es algo con lo que convivimos también, y que si se pudiese remediar pues sería perfecto, pero que, como te digo, es entendible y comprensible. Tú que estuviste también el año pasado, ¿cómo se cambia esa mentalidad de, oye, el año pasado prácticamente de ganarlo todo, a este año que hay que remar y remar? ¿Cómo es eso para el vestuario? Yo creo que es lo que igual peor hemos encajado, ¿no? Sobre todo los que veníamos del bloque del año pasado, porque al final, la temporada pasada parecía que era todo un camino de rosas, sin quitar ningún mérito, porque mérito tiene y mucho. Pero bueno, cuando te ves cada jornada ganando y cada jornada celebrando, pues este año al final te empiezas encima la temporada con palo tras palo. Y al principio es duro, hay que saber encajarlo, hay que saber gestionarlo dentro del vestuario, y yo creo que lo hicimos bastante bien, y ahora mismo pues podemos ver que eso tampoco nos ha afectado mucho. El otro día es un partido para rescatar muchas cosas, las puse además en mis redes sociales, porque al final Ibi Vales, que parece que no pasan los años para él, Dani, que tiene una espectacular racha goleadora, el otro día pues mira, tocó todos los botones a la vez y lo que le sale, Cervero poniendo fin a su mala racha, portería 0 para ti. Hay muchas cosas que destacar, ¿no? Es una gran victoria. Sí, yo creo que salimos muy muy reforzados del partido del fin de semana pasado, porque lo que te digo, a pesar de que no se pudo llevar el juego a su límite y demás, yo creo que tenemos que ver pues esos pequeños detalles que tú dices, y ver cómo muchos jugadores salen reforzados, el 100% de la plantilla se alegra por esa victoria, y es una maravilla volver a dejar la portería a 0, volver a sentirnos un equipo sólido, volver a confiar en nosotros mismos y poder afrontar este tramo de temporada que nos queda, que es muy importante, viendo todo lo positivo que estamos consiguiendo. Diego, ¿y tú cómo te encuentras? Empiezas la temporada como suplente, es Martín el que ocupaba la posición de titular, luego todos los partidos que se han jugado, prácticamente cuando se empieza la buena racha, contra Salamanca creo que vuelve a jugar Martín, luego tú, ¿cómo te encuentras en esta temporada? Bueno, yo me encuentro muy bien, la verdad. Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor el principio de temporada me costó un poquito más adaptarme y demás, pero yo tenía claro que trabajando y esforzándome día a día mi momento iba a llegar, y que si podía aprovecharlo pues mejor, ¿no? Aún así yo creo que tengo un grandísimo compañero de portería, y es también el que me hace ser mejor cada día, porque me exige día a día entrenando, que es una pasada. Pero como te digo, yo estoy muy feliz, encima estando en casa, con la familia, con mis amigos y todo, pues más contento no puedo estar. ¿Cómo se podría definir esta temporada, que está siendo mucho de extremos, ¿no? Se empieza con una muy mala racha, que parecía que la victoria allí en Valladolid había puesto final, pero no era así. Luego están los partidos en los que no sé cuántos puntos os dejáis en el descuento prácticamente. Luego otra vez esa pequeña mala racha. ¿Cómo podemos definir esta temporada para el Astorga? Bueno, yo creo que ha sido una temporada de ir ajustando, ¿no? Al final empezamos la temporada y el comienzo en la categoría, yo creo que sin ese puntito de saber competir, encajábamos quizá muchos goles. Cuando supimos ajustar eso, pasamos a lo que tú dices, ¿no? Que igual apretábamos y acabábamos encajando al final del partido, y cuando hemos ido ajustando todo
todos esos pequeños detalles es cuando hemos conseguido ser el equipo que somos ahora, un equipo muy sólido y que al final compite de principio a fin cada partido, y es lo que esperamos conseguir de aquí a final de temporada, seguir siendo ese equipo sólido, competitivo y que le va a costar a todos los rivales sacar puntos contra nosotros. ¿Cómo estáis llevando? Es algo que ya está pasando en toda la provincia con el temporal que llevamos, lo de tener que entrenar cada día en un sitio. Y cuando digo en un sitio, es en un punto de la provincia. Os hemos visto en El Ejido, os hemos visto en Collanza, os hemos visto en Ponferrada. Eso es un poco duro. Sí. La verdad que es lo que más nos está, digamos, machacando ahora mismo, porque, bueno, como tú dices, estamos todos igual y tampoco es ninguna excusa, simplemente pues es una faena muy grande, porque tenemos que desplazarnos, como tú dices, a Ponferrada los de León, los de Ponferrada tienen que venir para León, otros días a Collanza, y pues si es lo que tenemos que hacer, pues no nos queda otra. Tampoco podemos machacar el campo mucho. De hecho, creo que llevábamos sin pisar el campo 2 semanas antes del partido de Bergantiños y bueno, ya has podido ver cómo ha quedado, y si queremos salvarlo y poder competir bien y en buenas condiciones, pues es lo que nos toca. Para ir finiquitando, Diego, me fijo en lo de este fin de semana. Tenéis un partido realmente difícil a la vista, visitáis la casa del segundo, un Oviedo Vetusta que está haciendo las cosas muy muy bien. ¿Cómo se ha preparado esa cita? Bueno, lo preparamos como un partido más, ¿no? Al final suena un poco tópico, pero cada partido son 3 puntos, cada partido juegan 11 contra 11 y nosotros estamos tranquilos, sabemos lo que tenemos que ir a hacer allí y esforzándonos simplemente un poquito más cada semana y tratando de dar un poquito más de nosotros mismos. ¿Qué se tiene que ver de este equipo en la segunda vuelta? Yo creo que este equipo tiene que ser un equipo muy, muy peleón, tiene que ser un equipo muy compacto, que vayamos todos en la misma dirección, tengamos las mismas ideas, y yo creo que desde el vestuario, desde el míster y la directiva nos lo están inculcando bastante bien, y si somos capaces de ser ese equipo unido que vaya remando en una misma dirección, pues conseguiremos muchas cosas. Digo que ha sido un placer tenerte aquí, enhorabuena por la gran racha que lleváis, y que esta racha no cese, que contra el Oviedo los 3 puntos se vengan para Astorga. Pues muchas gracias. Las palabras de Diego Llamazares, las palabras del futbolista del Atlético Astorga, que en este caso lograban esa gran victoria por 3-0 frente al Bergantiños, y este fin de semana que tienen esa cita allí en el Requesón, en tierras asturianas, frente al Real Oviedo Vetusta. Vamos a hacer una pausa y me voy con el mundo del baloncesto. En Óptica Navarro cuidamos de tu vista desde hace más de 100 años. Hoy en Óptica Navarro seguimos siendo un referente en León, cuidando la salud visual y auditiva de varias generaciones. Nuestro equipo de ópticos y audioprotesistas combinan experiencia y calidez humana con la tecnología más avanzada para ofrecerte el mejor servicio. Desde análisis visual y control de tensión ocular hasta la adaptación de lentes de contacto y audífonos de última generación. Con la realidad virtual, analizamos tu dinámica de mirada para diseñar lentes progresivas que se adapten perfectamente a tu forma de mirar. Innovación exclusiva que mejora tu experiencia visual. Óptica Navarro. Mucho más que una óptica. Venga, pues vamos ya con el mundo del baloncesto, vamos ya con el mundo de la canasta, y antes de hablar de la Liga Femenina 2 vamos a ir con imágenes que teníamos el pasado fin de semana. Empezamos por la segunda federación y con esa victoria de la Cultu que ponía fin a la mala racha de los 4 partidos consecutivos con derrota. Lo hacía con victoria 90-79 frente, en este caso, a Valle de Hues, que era un rival además directo y además ganando en el Básquet Verats. Allí por supuesto que estuvieron las cámaras de la 9, ahí va ese resumen de lo que fue la victoria para los de Luis Castillo. Fin a la mala racha.
La Cultural logró el triunfo ante Valle de Hues por 90-79 y sentenció el mal arranque de la segunda vuelta, que ya encadenaba 4 partidos seguidos perdiendo y el temor de las posiciones rojas de la tabla. Una gran segunda parte del equipo leonés, comandada por Heimann y Den, evitaron males mayores y el respiro para no temer por la salvación. Un encuentro al que no saldrían bien los blancos. Tras un primer cuarto igualado con el 20-20 en el marcador, el mal porcentaje en el tiro y el castigo de Conet por parte de los visitantes decantaron la primera parte con el 35-41 en el electrónico. Bueno, empezamos, lo que decía antes, empezamos muy dubitativos, con muchos problemas atrás y incierto, muchos fallos estúpidos adelante también, ¿no? Al final, luego la segunda parte dimos un paso más, sobre todo en defensa, el apoyo de la gente nos empujó. Y al final, cuando cambias esa dinámica y la flecha va para arriba, es mucho más fácil meter, es mucho más fácil jugar y sacar esa energía y ese partido. Despertaron los leoneses a la vuelta de los vestuarios. La buena defensa, acrecentado con la pólvora mojada de los navarros, fue poco a poco comiendo el terreno y despejando el camino para la remontada leonesa. Al buen hacer de Heimann se le unió los triples de Den y la mejoría de Traoré para que al inicio del último cuarto el resultado fuera de 60-60. Con un arranque de 8-0 al inicio, los de Castillo ya no volverían a ver por detrás a los navarros. Gran acierto en el tiro leonés para, a falta de 3 minutos, ya dejar encarrilada la victoria para el 90-79 final. Bueno, enhorabuena a los chicos, sobre todo al equipo, y enhorabuena a la afición, que siempre decimos que es el sexto jugador, pero creo que ahora mismo es el primero, el que más actitud nos pone y el que más nos aprieta. Importante, no, importantísima, creo que estamos sufriendo muchísimo con temas sobre todo de lesiones en jugadores interiores, estamos teniendo muchísimos problemas incluso para poder entrenar en muchas situaciones, y creo que necesitábamos ganar, necesitábamos volver a ser lo que hemos sido, ¿no? Y volver a tener la misma idea que hemos tenido, creo. Con ello, la Cultural volvía a hacerse con el triunfo y además imponiéndose en el básquet veraz al equipo que marca ahora mismo la quema en la zona roja. Una victoria en el mejor momento para afrontar los 2 derbis que los leoneses tendrán en las próximas 2 semanas. Bueno, y se fue el resumen de esa victoria de la Cultu. 2 semanas muy difíciles, muy complicadas que tienen los hombres de Luis Castillo por delante. Empezamos por el derbi de contra el Valladolid de este fin de semana, y la semana que viene toca esa visita a Lidia Valentín frente al Clínica Ponferrada. Nos vamos a la Liga Femenina 2, nos vamos en este caso al BFL, al baloncesto femenino León, que lograban una importantísima también victoria en Mataró, y además aprovechando también el pinchazo de Ibaizábal, ahora mismo están como segundas en la tabla, a 2 victorias de Maristas Coruña, así que de momento las cosas que van muy bien para las leonesas. Para hablar un poco de cómo está yendo la temporada y este arranque de segunda vuelta, tengo ya aquí a una de las jugadoras del BFL, Paula Vaquera. Muy buenas. Hola, buenas. Porque ¿cómo de importante era esa victoria contra Mataró? Pues es una victoria muy importante, al final es fuera de casa, en un campo bastante complicado como es allí en Mataró, y pues nos da una victoria más por encima del resto de los que van detrás nuestro, de cara al futuro. Claro, porque hay que tener en cuenta que se partía la jornada con vosotras en tercera posición, empatadas con Ibaizábal, y justo detrás estaba Mataró. O sea, es que era un duelo de titanes que por suerte pues se saltó para el lado leonés. Sí, así es un pequeño respiro para nosotras de cara a irnos, lo que te he dicho, una victoria más que ellas, y Ibaizábal también fue un poco para abajo, entonces ahora pues nos permite estar segundas. Lo que está claro ahora mismo que el ritmo no para, que son 4 victorias seguidas en esta segunda vuelta, y sobre todo sabemos perfectamente la filosofía del club de primero lograr la permanencia y luego ya aspirar a cotas mayores. Sí, bueno, ahora la permanencia la tenemos asegurada prácticamente. Entonces, pues ahora nos queda ir partido a partido y poder ir mirando un poco por arriba de cara a sus playoffs de ascenso. Me imagino que se nota un poco lo que ha sido el cambio, al menos las segundas vueltas, que siempre son más complicadas, pero de momento, oye, que las cosas están saliendo incluso mejor que lo que fue el arranque de la primera vuelta, que a lo mejor hubo resultados muy, muy justos para vosotras. Sí, la verdad que hay mucha diferencia. Ahora estamos mejorando la defensa, que eso nos da un plus, y sí que estamos jugando bien y pues compitiendo todos los partidos, que es lo que tenemos que hacer, y a seguir así. Son 4 derrotas de momento las que solo lleváis en toda la temporada. Al final pues entramos en un momento más importante, porque me acuerdo el año pasado que fueron cuando se encadenaron esas 2 derrotas, justo también la final, de no querer repetir eso mismo, ¿no? No. Ahora, a ver, no nos estamos preocupando en
no tener ciertas derrotas, sino vamos a ganar todos los partidos. Si hay alguna derrota, pues bueno, ya se mirará, pero de momento vamos a ganar los partidos, a competirlos y que no nos pase el patinazo del año pasado, básicamente. ¿Cómo está el equipo en cuestión de mente? Porque al final verse ahí arriba da la sensación de que vais volando y es cuando me imagino que Rafa saca el látigo y de decir, oye, los pies en el suelo aún, ¿no? Sí, bueno, el equipo está bien, tenemos muy buenas sensaciones, lo que tú dices, estamos arriba y yo creo que estamos empezando un poquito a soñar, ¿no? Con esa fase de ascenso, que digamos. Pero siempre, como dices, los pies en el suelo, trabajando día a día, entrenando para poder llevarnos los partidos. ¿Se juega un poco también con la frustración que el año pasado supuso quedarse en ese último partido contra Unibasket sin poder entrar en la fase de ascenso? Sí, bueno, al final ese último partido contra Unibasket realmente no fue ese el problema de no entrar, fueron partidos anteriores, sí. Pero bueno, quedándonos en las puertas el año pasado, pues este año con muchas más ganas para poder llegar un poquito más lejos que el año pasado. ¿Cómo ha sido importante? Parece tópico la pregunta, pero yo creo que es lo que siempre resuena de cómo ha sido importante mantener el bloque del año pasado, que recordamos el año pasado que tan solo se quedaron 2 de la anterior edición, y sobre todo también este año que volvía Lucía, que volvía Julia, que al final se parece mucho más a ese equipo de hace 2 años que casi asciende a Liga Challenge. Sí, prácticamente el equipo es el mismo, han llegado Julia y Lucía, pero como son de casa no ha sido un cambio súper grande. No parece que se fueron. Efectivamente. Nos conocemos todas, nos entendemos bien jugando y eso es muy bueno de cara a poder ganar. ¿Y Paula cómo está este año? Pues bien, estoy muy contenta, la verdad. Muy contenta, con muchas ganas de seguir lo que queda de temporada y pues si se puede llegar lejos, pues ojalá, que mejor. Al final, si definimos BFL, aparte de trabajo única receta, que eso ya lo tenemos bien subrayado, hablamos de un club de cantera, hablamos de un club de casa y precisamente de jugadoras como es tu caso, de ir poquito a poco desde abajo. Me quedo también con Lucía, por ejemplo, con Lucía García, y de gente que ha masticado este club desde el principio, de que tiene que ser el ejemplo ¿no? De lo que tiene que ser este club, y también de la misma forma que tú te apoyabas en las que cuando tú estabas abajo estaban en el primer equipo, ahora tú eres la referencia también en ese aspecto. Sí, bueno, un poquito es lo que dices, ¿no? Yo vengo de abajo, todas me han ayudado muchísimo, al ser la pequeña he ido poquito a poco aprendiendo muchísimo de ellas y es como un ejemplo, sobre todo pues gente como Lucía y Julia que llevan desde muy pequeñitas en BFL y es bueno para que el resto de niñas pequeñas de la cantera vean que poco a poco pueden ir subiendo, que aquí en BFL todo el mundo va a estar dispuesto a ayudar y a que mejores. Me quedo también, por ejemplo, con el papel que está haciendo este año el ULE Plus, más allá de, por supuesto, de su competición, de poder siempre ayudaros, de poder siempre pues nutrir a ese primer equipo. ¿Qué sería el BFL sin ellas, no? Efectivamente, al final las jugadoras del Nacional son clave en el club en general, ayudan muchísimo al primer equipo, sin ellas muchas veces pues no podríamos hacer ciertas cosas. Entonces pues súper agradecidas a que estén siempre dispuestas a ayudar. Con ya lo que es la permanencia ya asegurada, ya no vamos a descubrir nada nuevo y ya poniendo, como bien has dicho, ese sueño por encima, ¿qué es lo que se tiene que ver de este equipo en todas las semanas aún que faltan? Pues se tiene que ver pues que somos un equipo con ilusión, con ganas de ganar los partidos que quedan, de llegar a ser mejor que el año pasado y que el anterior. Ganas, ilusión. Recuerdo cuando era la presentación de la temporada allí mismo en Botines, que conté hasta en 4 ocasiones, me parece, la palabra Liga Challenge, de que ya no se había vuelto un sueño como tal, sino más bien algo mucho más cercano. No sé si te habéis tenido a lo largo de la temporada esa misma sensación. Sí, bueno, al final hemos tenido 2 años seguidos al límite de poder ascender, pero sin conseguirlo. Pero claro, todo el mundo habla de Liga Challenge, ojalá, es un sueño lo que te digo. Entonces nos queda trabajar, si podemos llegar, pues qué mejor. ¿Qué ha sido para vosotras eso mismo, de poner en la vista, oye, aparte, por supuesto, la permanencia y todo eso, lo del intentar ascender, ¿ha sido una presión o ha sido más bien una motivación? Yo creo que más que presión, motivación. Al final es una liga superior y solo se va a llegar si trabajamos. Y trabajando, yo creo que todas juntas podríamos conseguirlo perfectamente. Para ir finalizando, Paula, me quedo con el partido que tenemos mañana, 8:30 de la tarde, allí en el Palacio. Un encuentro frente a Gijón, que también viene una buena dinámica. Ahora mismo, si eran 3 victorias o así, sé que vosotras lleváis 4, más o menos un poquito los números igualados. ¿Cómo se ha preparado el partido durante la semana?
Pues bueno, Gijón viene de ganar varios partidos, como dices, y sabemos que van a venir a competirnos. Entonces, nada, no podemos confiarnos por llevar ciertas victorias seguidas. Así que nada, a luchar el partido y si lo podemos sacar, pues qué mejor. Paula, que como siempre es un placer tenerte por aquí, Gracias. que enhorabuena por la gran racha que lleváis y contra Gijón, por supuesto, la victoria se queda en el Palacio. Sí, muchas gracias. Las palabras de Paula Baqueda, las palabras de la jugadora del baloncesto femenino León, que tiene ese partido mañana 8:30 de la tarde, todos los que podáis, por supuesto, allí que estará ese encuentro, las chicas de Rafa González, y esperemos que la racha no se pierda, que la quinta victoria llegue y esperemos lo mejor para el baloncesto femenino León. Y ahora, para cerrar el mundo del baloncesto, también me voy con la primera nacional femenina, que el otro día teníamos esa derrota, la segunda ya consecutiva del Lioness frente al Cochinillo segoviano, ese 65-72, allí que también estuvieron las cámaras de Nover, el pabellón de San Esteban. Ahí va ese pequeño resumen de lo que fue esa derrota para las de Óscar Barrera. Segunda derrota consecutiva para Lioness Somos-Hijolusa. El equipo dirigido por Óscar Barrera no pudo ante uno de los claros favoritos a cambiar de categoría como lo es Cochinillo segoviano y cayó por un ajustado 65-72 en el pabellón de San Esteban. Un encuentro que arrancaría con la máxima igualdad en el electrónico, con continuos intercambios de golpes entre ambas escuadras y teniendo como referencia ofensiva de las leonesas a una siempre sobria Celia Gómez. Diferente sería el arranque del segundo cuarto, cuando las verdes encadenaron más de 4 minutos sin anotar por el vendaval de las segovianas. Mejoría en la segunda mitad, con un Lioness tirando de garra y orgullo, pero insuficiente ante un equipo que ya lidera en solitario la tabla y muy reforzado en este segundo periodo. Con ello, y a falta de un partido aplazado por disputar, Lioness Somos-Hijolusa finaliza la jornada en tercera posición a una victoria de las segovianas y de San Isidro y Valladolid. Tras una espectacular primera vuelta en la que el equipo tan solo encajó una derrota, las de Óscar Barrera atraviesan un bache en este arranque de segunda vuelta. Tiempo de sobra para reaccionar y volver a encaminar un sendero que prosigue en estar en las primeras posiciones para la Final Four por el ascenso. En Ortopedia Orto 3 ponemos la salud y tu comodidad por delante. Ofrecemos ayudas técnicas, movilidad, ortopedia deportiva, prótesis, corsés y plantillas a medida, adaptadas a ti. Nuestro equipo especializado te asesora con cercanía para elegir lo que mejor se adapta a tu vida. Orto 3, tu aliado en bienestar y movilidad. Bueno, pues continuamos aquí en Deportes 9, damos paso al polideportivo y nos vamos con el mundo del atletismo, porque el pasado 8 de febrero, el pasado domingo, teníamos en Albufeira ese campeonato de Europa por clubes de cross, de campo a través, y por primera vez en la historia pues estaba representado por el equipo de León, el ULE Sprint, que quedaba en una octava posición después de pelearlo, después de estar entre los mejores clubes de toda Europa, sobre todo de competir allí en Portugal, porque al final las victorias fueron para Benfica y para Sporting de Portugal en esa primera y segunda posición. Pero vamos a hablar de lo que fue ese debut para los chicos de José Enrique Villacorta, y en este caso pues tenemos aquí representación. Vamos a empezar, en este caso, Miguel Caminero, muy buenas. Muy buenas. Alberto Cubo, muy buenas. Buenas Lo primero tardes. de todo, enhorabuena, porque ya era un premio estar allí, ya era un premio estar entre los mejores. Alberto, voy a empezar contigo, porque al final eras el que primero salió en esos relevos mixtos. ¿Cómo se dio esa competición allí en Portugal? Bueno, como dices, ya era un premio solo el estar allí. Entonces fuimos con el objetivo de disfrutar al máximo, estar entre los mejores de Europa. Además, poder competir no solo con los mejores de Europa, sino estaba el campeón del mundo, varios medallistas a nivel europeo y mundial. Entonces íbamos sin presión a disfrutar, como te he dicho. Y bueno, pues nada, salió una bonita mañana con sol después de las lluvias que tuvimos.
Y nada, pues yo creo que intentamos hacerlo lo mejor posible. Son unas fechas un poco complicadas porque algunos preparamos 1500, otros 800. Entonces, bueno, era un poco una distancia que algunos compañeros igual se les podía quedar un poco más largo por motivo de cómo está distribuida la temporada. Pero al final fuimos a disfrutarlo, a hacer lo mejor posible. Y no sé, al final quedamos octavos, pero súper contentos de poder vivir esa experiencia. Miguel, porque al final estamos hablando de los mejores clubes. Junto a vosotros en España estaba el Playas de Castellón, los 2 portugueses que he dicho, 2 franceses, que uno de ellos es el que queda el tercero, los 2 irlandeses, que al final hay que sentirse orgulloso también de poner el pabellón de León ahí mismo. Por supuesto, eso lo tienes en la cabeza durante toda la carrera, el que estás representando a tu ciudad y a tu club. Y es una suerte, lo dije antes de ir allí, que era una oportunidad enorme, tanto para la repercusión del club como para nosotros como atletas vivir una experiencia de esas, el desplazamiento en equipo y luego la vivencia en ese circuito en el que están los mejores. Y desde luego volvimos contentos, con ganas de que si volvemos a tener la oportunidad ir a pelear un poquito más. Y sobre todo eso, disfrutando los 1500 metros con los mejores, puesta tras puesta. Desde aquí también van a dar un saludo a Lucía Juan y a Ángela García que no han podido venir, pero por supuesto pues también estaban en esa participación, porque Alberto, eso es una de las cosas al final que tiene este relevo mixto, que al final es un equipo, en un deporte, vamos a decirlo, individual como es el atletismo, al final un relevo mixto, primero salías tú, luego salió Ángela, luego Miguel, luego le tocó a Lucía para cerrar. Es también lo llamativo que tiene este deporte, ¿no? Eso es, como dices, al final es un deporte individual y tener la oportunidad de competir como equipo, pues oye, es un atractivo añadido. Comentando lo del equipo, no me quiero olvidar de otros compañeros que bueno, ya no están en el club, pero gracias a ellos también los pudimos clasificar, como son Campeonato de España, Ryan, Guzmán y Miren. Entonces de aquí un saludo, lo disfrutamos por nosotros y también por ellos. Y como dices, eso es, al final es algo que no es habitual en el atletismo, entonces bueno, es otra manera de vivirlo, cambias un poco el chip, no sufres digamos tanto ni el individual, es compartido y acabas tu posta, acabas tu carrera individual, pero luego te quedas ahí pendiente de los compañeros, animándolos, al final tú acabas tu sufrimiento individual, pero ahora empieza el de los compañeros, es algo distinto, atractivo y muy bonito de ver. Estábamos en una modalidad que es la de cross, que no todo el equipo estaba habituado a esa disciplina. Recuerdo, por ejemplo, en una entrevista que Ángela pues sobre todo decía que hace 10, 12 años que había practicado cross, que estaba volviendo otra vez. Alberto me parece... No, Alberto sí que estaba un poquito algo metido. Miguel, que me parece que desde lo último de 2025, hacía 2 años o 1 año y medio que no competías. Lucía, que sí que estuvo en ese campeonato de España con esa medalla de plata, que al final no es la modalidad y aún así cumpliste ese buen papel, ¿no? Sí, correcto. Al final es una prueba diferente porque junta lo que es la explosividad de una distancia como la del 1500, que es a tope desde el principio, lógicamente. No hay lugar para decir, bueno, voy a guardarme un poquito, voy a hacer como una especie de intervalos, dependiendo de cómo sea el circuito. No, ahí tienes que salir y desde el minuto 1 sabes que es al 100% hasta donde te den las piernas. Con esa dureza del cross, que tenía un par de subidas, sobre todo ahí en los últimos coletazos de la prueba, alrededor de los 800 metros, tenía una subida bastante maja, también con sus troncos y de estos pequeños repechos en los que te corta bastante el ritmo y a nivel muscular te castiga. Y entonces se adecua más casi a una percepción de esfuerzo de una prueba de fondo, 3000, ¿no? De 3000 hacia adelante, que medio fondo. Y como decía Alberto antes, igual nos pillaba ya un poco más a destiempo para esas preparaciones, sobre todo de Lucía, de Ángela, que estaban muy centradas ya en el 800. Alberto también está a tope ahora con el 1500, quizás yo era un poquito el que más podía estar adaptado a la prueba de esa percepción de esfuerzo de fondo, pero a su vez tampoco estaba tan rápido como para el 1500. Entonces ninguno llegamos a tope, pero desde luego lo defendimos como pudimos. Alberto, ¿qué significa este 8º puesto en esta Copa de Europa, la primera, como estábamos diciendo antes, que se presentaba un sprint para el club, para la entidad? Yo creo que un aliciente para seguir, porque al final un club pues humilde, la ciudad de León, y de repente verte entre los mejores de Europa,
es decir, joder, que es que estamos ahí con los mejores, que hace unos años participamos en el Campeonato de España y que mejor quedamos sextos, quintos y ya, bueno, veíamos un poco lejano, pero ya casi más cerca, ¿no? El decir, bueno, estamos peleando con los mejores de España. Ya, sin embargo, ya no solo eso, sino estamos peleando con los mejores de Europa. Entonces, bueno, desde luego que, como decía Miguel, que igual por las condiciones de la temporada no llegamos a la mejor forma, pero es algo que teníamos que ir a disfrutarlo y a defenderlo. Y ya, pues mira, pensando en la temporada que viene, decir, oye, lo hemos hecho, ¿por qué no vamos a poder repetirlo? Se da una particularidad también. Alberto es de Segovia, Ángela también es de Segovia, Lucía es de Asturias, serás el único leonés, al final representando a Euler Sprint. Me imagino que un poquito más de orgullo, si cabe, estar representando los colores de tu tierra allí en Portugal, ¿no? Totalmente, fue una oportunidad, como bien indicó mi compi Alberto, que al final esto nos ayudaron otros compis que ya no están en el club a llegar al Campeonato de Europa, y tremendamente agradecido de que luego el club quisiera contar conmigo para cubrir una de esas 4 puestas que se hacían el domingo. Y nada, la verdad es que durante todo el viaje estaba pensando en eso, que no sé si puede llegar a volver a repetirse, porque el club se puede clasificar, pero estaré en las mejores condiciones para ayudar al equipo en el Campeonato de Europa o en el de España. Entonces, en todo momento estás intentando exprimir esa experiencia, siendo consciente de que muy pocas veces coincide en el tiempo que vayas con el club de tu ciudad al Campeonato de Europa, siendo de León, pues es todo un orgullo. Más allá de lo que ha sido este Campeonato de Europa, que por supuesto es lo que más hay que señalar, pero me quiero fijar un poco más también en Euler Sprint, que pues sabemos un poco en el plano masculino esos intentos de estos últimos años de lograr el ascenso. Antes de nada, Alberto, te quiero preguntar un poco también, al final, lo que se dice siempre en el fútbol de boss to boss, de hombre de club, de también no solo integrarse en lo que es el plano competitivo, sino también entrenar a los más pequeños. Sí. Desde hace unos años pues me empecé un poco a introducir en el mundo también desde la otra perspectiva del entrenador. Entonces ahora compaginando un poco las dos vertientes. Y al final con el objetivo de, como estoy en el equipo masculino, de intentar subir, pues bueno, también crear un poco esa cantera que creo que igual en los últimos años se ha venido perdiendo un poquitín. Entonces como que estamos intentando dar una vuelta a esa base, vaya. Entonces bueno, decidí introducirme también, al final es algo que me gusta. Crear cantera, crear chavales nuevos y que en un futuro, espero que no muy lejano, pues puedan ser compañeros nuestros y bueno, pues que nos ayuden a intentar subir. Para finiquitar, Miguel, ¿cómo lo vemos para este año? Es verdad que aún quedan unos meses, que aún queda tiempo. Estamos deseando cantar un ascenso del equipo masculino de Euler Sprint. Todos. Hablábamos, fíjate, este mismo fin de semana, Alberto y yo, en varias situaciones lo estuvimos hablando de que cada año es más difícil, hay que ser realistas. Pero también la esperanza es lo último que se pierde. O sea, si al final en el estadillo entramos por puntos entre esos 8 mejores, que son los que clasifican para la fase de ascenso, y más o menos el club quiere apostar una vez más por llevarnos allá a competir, pues como fuimos al europeo de cross, iremos allí a darlo todo, no nos guardaremos nada, porque como te comentaba antes, hay que estar allí para poder luchar. Si no estás, siempre quedará en el tintero el si podíamos o no podíamos, pero si accedemos por estadillo a esa fase final, iremos con todo, creyendo que se puede, teniendo mejor equipo, peor equipo, pero iremos a intentarlo ya por, no sé si es tercer, cuarto año consecutivo. Por ahí. Pero bueno, que era el tercero, por ahí, sí. Pero bueno, lo intentaremos. A la cuarta va la vencida. Yo tengo esperanzas, honestamente. Miguel, Alberto, que no tengo más que daros las gracias por haberos pasado por aquí. Enhorabuena de verdad por el gran papel que se ha cumplido desde Euler Sprint y por supuesto, ya lo he dicho, y aquí además en esta tele, que vamos a tocar mucho más el mundo del atletismo, porque venimos de un fin de semana también con los sub-23 que nos han regalado muchísimas alegrías. Cada fin de semana hay competición, así que por supuesto que esta casa se va a volcar con todo lo que es el atletismo. Así que nuevamente, chicos, enhorabuena y suerte para el futuro. Gracias. Miguel Caminero, Alberto Cubo, los integrantes del Euler Sprint. Desde aquí, por supuesto, nuevo saludo para Lucía y para Ángela, que no han podido estar, pero no se van a librar de visitar aquí el plató de Deportes 9 en toda la temporada y en ese octavo y meritorio puesto que obtuvieron en ese campeonato de Europa. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última, y me voy a cerrar ya este programa con el mundo del balonmano.
León cuenta con una empresa que durante 3 décadas ha mantenido nuestros hogares cómodos y acogedores. Algasa, tu socio de confianza en instalaciones de calefacción y fontanería. Nuestro equipo de profesionales está comprometido con soluciones eficientes y personalizadas. Su experiencia es tu tranquilidad. Reformas integrales de baños y cocinas, instalaciones de calefacción con todo tipo de combustibles. Además, financiamos tu proyecto para que lo disfrutes desde el primer día. Confía tu caldera en nuestro servicio propio de asistencia técnica. Nos responsabilizamos de su correcto funcionamiento en cualquier marca, atendiendo intervenciones urgentes en toda la provincia. Algasa, queremos seguir en la mejor compañía, la de nuestros clientes. En la Plaza del Huevo, Cervecería Victoria es ese rincón donde el tiempo se detiene entre una caña bien tirada y una tapa de las de toda la vida. Aquí el ambiente es de casa, la terraza siempre invita a quedarse y el sabor se hace tradición, porque en Victoria no solo se sirve cerveza, se comparten momentos. Cervecería Victoria, estás en casa. Bueno, pues ponemos ya el broche final a este Deportes 9, lo vamos a hacer con el balonmano, lo vamos a hacer con el mundo del 40×20 y en este caso nos vamos a ir con la 4ª edición del Torneo Nacional de Balonmano Femenino La Vespa, que se va a realizar entre hoy y el próximo lunes en los pabellones de Sariegos, en Navatejera, en el Hansi Rodríguez, así que la fiesta del balonmano femenino en categorías de infantil, cadete y juvenil con equipos que llegan directamente desde Valladolid, desde Asturias, aquí también que tenemos representación en León, así que para ver un poco lo que va a ser este torneo, tengo ya aquí al responsable del balonmano Sariegos, Javi Callejo, muy buenas. Hola, muy buenas. Nos va a salir por las orejas el balonmano femenino este fin de semana. Sí, desde luego, ¿no? Es un poco la idea que tenemos. Hace 4 años, cuando empezamos con el torneo, pues bueno, fue la idea que tuvimos. Esa primera edición fueron 4 equipitos, una mañana y un poquito de la tarde, creo, algo muy, muy light. Pero bueno, ya a partir de la segunda edición, pues ya quisimos aumentar el número de equipos, traer ya los equipos a alojarse algunas noches aquí en Sariegos. Empezamos por 2 noches y bueno, y el año pasado y ya nos hemos lanzado con 4 días de torneo, 3 noches por el medio y bueno, que sea un poquito, como bien dices, que el lunes acaben un poco hasta las narices del balonmano, ¿no? Sariegos, Cleva, Ribadesella, Siero, Aula, Gijón, al final vamos a tener representación muy bonita, porque al final, oye, que son clubes que están por aquí cerca, pero que se respire muy buen balonmano. Sí, es verdad que vienen de aquí cerquita, no nos viene nadie de lejos, ¿no? Es verdad que de momento, difícil. En esta edición de momento. Sí, de momento. Yo creo que nos vamos haciendo un hueco, esto, bueno, como todo, ¿no? Hay que cocerlo a fuego lento y estas cosas, bueno, pues para nosotros importante ha sido siempre la presencia de equipos, como bien has dicho, pues como Aula Cultural, que es una de las mejores canteras a nivel territorial, posiblemente la mejor, y a nivel nacional con mucho nombre. Balonmano Gijón es una cantera con también muchos equipos muchas veces en campeonatos de España, etcétera. Y a partir de ahí, yo creo que esto pues nos hace ese pequeño nombre, ese pequeño espacio, ¿no? En esta época de carnaval para que la gente, bueno, pues se interesa. Este año se ha interesado mucha gente. Es verdad que, bueno, pues por circunstancias yo creo que ha coincidido muy pronto el carnaval este año, como la Semana Santa. Depende de eso, yo creo que también influye que puedan tener más interés o menos en venir, ¿no? Para preparar sus fases finales en sus distintas territoriales. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Poco a poco, es la 4ª. Parece que llevamos mucho haciéndolo, pero bueno, es la 4ª y todo esto pues se va cogiendo un pozo, ¿no? Y bueno, y ahora ya yo creo que la gente sabe que lo hacemos, nos conoce algo y sí que preguntan para intentar venir. Si no es este año, pues ya irán cayendo más equipos, ¿no? Para años próximos. Entre jugadoras, entrenadores, al final algunos de los equipos traen no solo uno, sino 2 equipos. ¿Cuánta gente se puede reunir este fin de semana en el mundo del balonmano? Sí, mira, la cuenta se van a alojar en el municipio de Sariegos y van a hacer ahí las comidas, etcétera, además de jugar el torneo. Son 122 jugadoras, y técnicos, ¿no? Y luego los de León, que somos los que partimos ahí, que más o menos llegamos a otros 90, 95. Bueno, hay un poco más, que hay gente que va un día solo, luego tiene algún evento familiar, no aparece. Bueno, por ahí estamos, ¿no? En unos 90. Entonces estaremos en unas 215, 220 personas moviéndonos por el pabellón de participantes del torneo, ¿no? Luego, bueno, pues todo lo que conlleva, desde aquí también agradecer a todos los voluntarios que lo van a hacer posible, ¿no? El participar en el que haya todo lo que queremos, ¿no? Bueno, pues todo, desde que haya unos botellines de agua en el pabellón para que puedan beber el agua, kiosco, tienda
tienda que tenemos ahí en el pabellón que montaremos, un poco todo, ¿no? Háblanos un poco de la organización que vamos a tener. Empieza hoy, finaliza el lunes, edades infantil, cadete y juvenil, distribuidos en 3 pabellones. Me imagino que para darle un poco más de dinamismo, los partidos, al menos en infantil y cadete, al principio es una parte de 30 minutos, luego ya se amplía un poco más. Cuéntanos un poco qué vamos a ver este fin de. Sí, esa es la idea. Dos fases, ¿no? Una fase inicial que se juega hoy viernes por la tarde, sábado y domingo por la mañana, que es, vamos a decir, la fase de grupos, en la que, bueno, pues se colocan los equipos en posiciones, ¿no? Más arriba, más abajo, todos contra todos, a partes de 30 minutos, para que, bueno, pues podamos jugar contra mucha gente distinta. Es verdad que no es un partido real, ¿no? Son 30 minutos, tanto en infantil como en cadete, pero bueno, tocamos un poquito a todos y yo creo que es más, bueno, pues más divertido, ¿no? Jugar 3 mini partidos en un día que igual jugar solo un partido aunque fuera completo, ¿no? Y luego ya el domingo por la tarde ya empezamos con los cruces, ¿no? Bueno, pues en las 2 categorías, los 4 primeros equipos que queden en esa clasificación de todos contra todos jugarán las semifinales, y los que queden por la parte de abajo, del quinto al octavo, pues jugarán sus cruces, ¿no? de esos puestos. Y lo que nos determinen esos cruces, pues ya el lunes es cuando se juega un único partido. Eso ya sí que son tanto los cruces como las finales o el partido por el puesto específico, ya son a 2 partes de lo que toque en cada categoría, ¿no? En infantiles son 2 de 25, en cadetes ya serían 2 de 30, y en juveniles ya sería también 2 partes de 30 minutos. En juveniles, además, estábamos hablando antes que al final tan solo son 3 equipos, así que pues bueno, que será un todos contra todos y al final el que quede mejor. ¿Qué está suponiendo ya? Estábamos hablando de que es la 4ª edición, que parece que se lleva haciendo toda la vida, pero que tan solo tiene este torneo 4 años de vida. ¿Qué está suponiendo ya para lo que es el balonmano femenino esta fecha, que ya yo creo que ya está en rojo en el calendario? Sí, para nosotros desde luego, ¿no? Es una fiesta que yo creo que en nuestros equipos a nivel propio, y me atrevería a decir que también el Cleva, ¿no? Que bueno, también lleva desde el principio, ha habido un apoyo siempre desde el inicio, ¿no? En que participen sus equipos, en que nos ayuden a hacer un torneo, pues bueno, más grande, más atractivo también, porque tiene muy buenos equipos también el Cleva, y yo creo que lo marcamos un poco en ese calendario porque para nosotros lo hemos visto crecer, entonces es algo muy bonito, ¿no? Es como una joya que tenemos, que queremos cuidar. Creo que a nivel, bueno, pues también institucional es algo chulo que quiere, ¿no? Que el ayuntamiento, bueno, pues que de repente 125 personas estén durmiendo en Sariegos, bueno, pues ayuda, ¿no? A que haya movimiento por el pueblo. Roberto muy contento. Eso es, gente joven que se mueve por el pueblo, que aporta, bueno, pues otras cosas, además de un poco de jarana y de carnaval, que también verdad, es porque al final, después de cada jornada, sí he visto que a partir de las 11 pues hay karaoke, hay también de disfraces. Al final se ha hecho un poquito más entretenido, ¿no? Sí, desde el principio sí que quisimos que fuera balonmano y un poco convivencia, ¿no? Yo creo que me gustan todas estas cosas, que las niñas, porque no olvidemos que son niñas, bueno, al dedicarse al balonmano habrá pocas que se vayan a dedicar o que puedan seguir en un futuro a ganarse la vida con esto. Es muy difícil ya en el deporte femenino, en el balonmano femenino, pero bueno, más todavía cuando estamos hablando de categorías de base. Lo importante es que se diviertan y que la experiencia sea un poco completa, ¿no? Los partidos, pues bueno, van a acabar cansadas de jugar, eso seguro, y además lo que decías, ¿no? El sábado hay una fiesta de un karaoke que hacemos, bueno, ahí aprovechando también San Valentín, que la Casa del Pueblo, ahí en Sariegos también participa. Está lo del pabellón, además. Está lo del pabellón. Después hacemos la fiesta de disfraces el domingo, que bueno, lo hacemos dentro del pabellón para que todas estén juntas, que bueno, la gente de nuestro club también puede acercarse a, bueno, pues a estar un ratito compartiendo. Hay un poco de música, de baile, además las niñas para eso les encanta y lo pasan fenomenal. Y bueno, intentamos todo eso, ¿no? Las comidas, nuestros equipos también comen con los de fuera, no es que vayan a comer a su casa, ¿no? Intentamos que tanto Cleva como Sariegos coman con las demás. Ya la cena y el desayuno es más difícil, pero la comida sí. Y son momentos que, bueno, como los mayores, ¿no? Momentos de sobremesa que siempre ayudan a conocernos más con las demás. Jugadoras de Gijón, por ejemplo, que han venido desde hace los 4 años cuando eran infantiles y ahora son cadetes, que van a volver, y del aula y demás, pues da gusto ver cómo se encuentran, ¿no? Con las jugadoras nuestras o de Cleva o de otros equipos que, bueno, pues que se conocen básicamente del torneo, se habrán dado o el teléfono o el Instagram, lo que se dé hoy en día, tienen pequeño contacto y se ven aquí y las ves juntas, ¿no? Yendo para allá y para acá por el municipio y por los pabellones. Aún no hemos empezado la 4ª edición, pero me imagino que también se ponen un poco las miras en lo que va a ser el año que viene de intentar ampliar todo esto, ¿no? Sí, lo que nos ha dificultado ampliar, yo creo que ha sido un poco la fecha
tan temprana del carnaval. Yo creo que a los equipos les cuadra mejor un poquito más adelante, más cerca de esas fases finales territoriales que suele haber. Y luego ha habido otro detalle que es la competición territorial, por lo menos en Castilla y León, continúa. Es decir, esta jornada habría jornada de liga, cosa que, bueno, pues a tanto Cleva como Sariegos hemos tenido suerte que jugábamos entre nosotros y hemos podido mover los partidos porque el desplazamiento es corto. Jugáis el miércoles, me parece, ¿no? Exactamente, hemos jugado ya este martes y este miércoles en 2 categorías además. Pero hay otros equipos que les complica mucho porque tienen un viaje largo igual el fin de semana y encajarlo fuera del fin de semana es difícil y no han podido venir. Por ejemplo, Palencia Femenino, que es otra gran cantera de Castilla y León, podría haber venido, pero no ha venido por eso, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, habrá que intentar también, desde aquí dejo ahí la pelota un poco, hablar con la federación. En el masculino, aprovecho el torneo de Ademar, que también existe y juegan estos días, ha estado en la misma situación. Entonces, bueno, a ver si entre todos podemos hacer esa pequeña presión, fuerza, para intentar sacar del calendario territorial este fin de semana como jornada oficial y podemos facilitar, ¿no?, que más equipos pues puedan venir. Y bueno, el techo yo creo que no lo ponemos. Si hay que buscar más pabellones, se buscan y se ponen a jugar en más sitios. Y si hay que mover más autobuses para moverlos de aquí a allá y dar de comer a más gente, no habría problema y ampliamos de sobra. Para terminar, Javi, que quería preguntar también un poco por la estructura de Balonmano Sariegos, ya que tenemos por aquí. Sigue siendo el equipo que más jugadores tiene el club, mejor dicho, que más jugadores tiene de la provincia. Tenéis representación, lo estábamos comentando antes, en esa primera nacional femenina, que tenéis el derbi la semana que viene contra la Asunción Ulecleva, el masculino, que está ahora mismo en esa segunda posición luchando por la primera, dos equipos que tenéis en segunda nacional B, que es un no parar también para el Balonmano Sariegos. Sí, ha sido un crecimiento, por resumirlo rápido, ha sido un crecimiento muy rápido en estos últimos, diría, 3 años, ¿no? Después de la pandemia hubo ahí vamos a decir, un parón, ¿no? Ya pandemia no suena a muy lejos. Hubo un parón ahí de 2 años de, vamos a decir, continuidad, podías estancar, intentar arrancar, y luego estos últimos 3 años ha sido algo muy grande, ¿no? El crecimiento, sobre todo a nivel senior, como decías, esos 2 equipos en segunda nacional B, que el año pasado fue el primero. Nuestro primer equipo, pues intentando ahí con Villa Aranda y con Viana y San Agustín, por cierto, que juegan este fin de semana contra San Agustín. No está integrado en el torneo, pero como era partido como locales, pues se jugará el sábado por la tarde a las 4:30 en nuestro pabellón. Pues en ese nivel de estructura senior y como decías, el senior femenino de creación el año pasado, es un equipo muy nuevo, está empezando. El año pasado pues costó competir, este año están compitiendo ya muchos partidos, están ahí en la 6ª posición, si no me equivoco. Pues creciendo, ¿no? Y que estas niñas infantiles y cadetes tengan ese reflejo del senior, puedan pues acabar allí cuando les llegue su etapa dentro de 1 o 2 años, puedan tener un sitio donde estar, donde jugar, donde seguir disfrutando del balonmano. Y luego a nivel de base, pues como dices, ¿no? Creciendo, lo que estamos viendo es que nuestras generaciones más pequeñas de alevines, infantiles, de primer y segundo año, están siendo más numerosas que las que teníamos anteriormente, ¿no? De las que ahora son cadetes y juveniles. Estamos haciendo equipos más amplios, con más plantilla. Hemos aumentado un montón la plantilla de entrenadores también. Intentamos que cada uno tenga su pequeña parcela para que trabaje muy bien su pequeña parcela y no caer en eso de que un entrenador tenga que hacer muchísimos entrenamientos de 3-4 equipos distintos, etcétera, ¿no? Que se puedan centrar, creciendo un poquito a nivel de estructura, ¿no? Y todo lo que conlleva además, ¿no? A nivel de organización, logística, ese trabajo de despacho que siempre es complicado y difícil, y al final somos los mismos que hace 5 años cuando solo había 2 equipos, ¿no? Y pues hemos intentado mejorar en eso y sobre todo, lo que digo, ¿no? En pequeños pasos adelante para hacer crecer al club, ¿no? Pues la incorporación de profesionales, digo profesionales porque lo son, no por lo que cobran, sino por lo que son y por lo que hacen, ¿no? Pues nuestra psicóloga deportiva, nuestros fisioterapeutas que nos echan una mano en el pabellón casi a diario, nuestros preparadores de tecnificaciones o nuestros preparadores de porteros, tanto Luis de Vega, que ha aparecido este año por aquí como caído del cielo, ¿no? Rodrigo e Iván, que ya estaban ahí en esa faceta de entrenadores de porteros, preparadores físicos. Hemos aumentado, son ahora mismo 4 los preparadores físicos que entrenan a todos los equipos, ¿no? Pues yo creo que ahí en esos pequeños detalles es donde puede estar la diferencia, ¿no? de crecimiento, no solo en número de gente, sino también en esa estructura, para que la gente que esté vea una que va a mano de la otra. Así que... Exacto, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Y que la burbuja no se haga muy grande, pero llena de aire, ¿no? Que dentro esté, la calidad antes que la cantidad. Compacta, sí, yo creo que tiene que ser importante.
adelante, sí. Oye, y si hay calidad con cantidad, muchísimo mejor. Que Mucho es mejor. lo que se está disfrutando ahora. Javi, que no tengo más que darte las gracias por haberte pasado por aquí, que enhorabuena por el gran trabajo que se está haciendo y a disfrutar muchísimo este fin de semana con este torneo, que vamos, ahí que estaremos los de la Lobe también para poder traer los mejores partidos que haya. Ya traeremos el resumen cuando se haga la final, así que nada más, Javi, que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que hacen posible el torneo y que sigamos ahí, y a vosotros por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Las palabras del responsable del balonmano Sariegos, de Javi Callejo, que en este caso esa cuarta edición que arranca hoy mismo y hasta el próximo lunes, que tenéis ahí balonmano de primer nivel femenino y sobre todo en esas categorías inferiores, allí en el pabellón de Sariegos, en el de Navatejera y también en el Hansi Rodríguez. Y hasta aquí tenemos que poner punto y final ya este Deportes 9. Como siempre, tengo que dar las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la televisión, hoy con el registro y control de imagen y sonido que ha estado Pablo Gómez. Y nada más, repasamos las citas. Mañana a partir de las 4 menos cuarto de la tarde tendremos ese partido entre la Virgen del Camino y en este caso pues ese enfrentamiento contra el Villaralbo. También tendremos a las 4:30 de la tarde ese enfrentamiento entre el Mansillés y el Palencia Cristolético, y el domingo a las 5 de la tarde ese partido también entre el Villalonga y el Olímpico de León. Eso todo el sábado, y el domingo el partido entre el Atlético Bembibre y Unionistas de Salamanca B. Y todo el resumen del deporte leonés lo tendréis el lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en la 9. Olvídate de repostar con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 kilómetros de autonomía combinada. Nueva gama híbrida Cupra desde 29.990 euros. Descubre más en cupraofficial.es.